La mala educación e ideas que inspiran al movimiento estudiantil en Chile. Ese es el nombre del libro que este lunes lanzó el abogado Fernando Atria, que reúne las reflexiones del autor en torno a las demandas de los estudiantes. Según George Jackson, el texto los ayudó a comprender dónde estaban las trampas lógicas que se usan para defender el lucro en el actual sistema educativo. Precisamente para conversar de este tema está con nosotros Fernando Atria. Fernando, ¿cómo le va? Muy bienvenido. Buenas tardes, muy bien. Muy atingente el lanzamiento de su libro, justo cuando hay una comisión, ¿no es cierto?, que dicen el día de hoy comprueba el lucro en 5 universidades privadas. Sí, fue oportuno, pero estos temas son temas viejos ya. También el de la comisión, ¿no? Bueno, exactamente. Y también lo que está sucediendo en la Universidad del Mar, una serie de elementos que han seguido sucediéndose en torno a la educación, a la calidad versus la mala calidad. Conversamos de este libro que nace de una serie de reflexiones, que nace también de un libro que usted hizo en el año 2007 sobre el mercado y el ciudadano. A ver, comentemos eso. Bueno, claro, efectivamente yo publiqué el año 2007 un libro en que explicaba algunas de las mismas ideas que están contenidas en este libro. Y después, durante el curso de las movilizaciones del año pasado, la conveniencia de intentar explicar esas ideas de modo que de alguna manera dieran cuenta de lo que estaba pasando en la calle, ¿no? Del descontento que se había manifestado, llevó a una serie de columnas publicadas en CIPER Chile, si puedo nombrar la competencia, que después se transformaron en el texto principal del libro. Bueno, y que después vamos a ir revisando a lo largo de esta entrevista. ¿Cómo se siente que el expresidente de la FEUC, George Jackson, hable de usted como, por ejemplo, que lo acompañó sus escritos? Literalmente, yo andaba con sus columnas impresas en la mochila, corcheteadas y subrayadas. También dice, probablemente la capacidad que tuvimos de explicar con claridad nuestras demandas fue una de las grandes diferencias con el movimiento de los pingüinos. Y eso se lo da a cada uno de sus escritos. ¿Cómo se siente usted? Bueno, el sentido de esas columnas siempre fue articular ese descontento, ¿no? Porque el descontento como se manifiesta en la calle no necesariamente es suficientemente claro en términos de causas, razones, en fin, argumentos, porque la calle no es un lugar para ofrecer y discutir argumentos. Entonces, claro, que él diga eso, lo que muestra es que esas columnas, esos escritos cumplieron su objetivo, y ese era su objetivo y lo cumplieron, y eso, claro, es una buena cosa. Fernando, ¿le parece que comenzamos a revisar cada una de estas preguntas que usted se hace para decir que son falsas? Por ejemplo, habla la primera de ellas: hoy las familias tienen la libertad de elegir la educación que recibirán sus hijos. Falso. Bueno, es falso en un sentido muy trivial. Hoy día, lo que me da libertad a mí, digamos, para ponerlo en términos un poco demasiado toscos, pero vívidos, lo que me da libertad es el tamaño de mi billetera. Si yo puedo pagar 5.000 pesos de financiamiento compartido, entonces tengo más libertad que si no puedo pagarlos, porque los establecimientos pueden poner las condiciones que quieran, tanto monetarias, económicas, como otras condiciones, ¿no? Los establecimientos pueden decir, por ejemplo, que el tipo de proyecto educativo de este establecimiento exige que los padres tengan un grado de involucramiento que excluye a los que tienen jornada laboral fija, por ejemplo. Entonces, ¿cuánta libertad tengo yo realmente para elegir entre diversos proyectos educativos? Depende del dinero que yo pueda pagar y de las otras condiciones que yo pueda satisfacer que las ponen los establecimientos. No todos tienen la misma libertad en Chile. Fernando, la gran pregunta que usted se hace es ¿cómo hacemos un sistema que pueda ofrecer a todos iguales oportunidades? Esa es la gran desigualdad a su juicio, y yo diría que la base de cada una de sus columnas. Claro, una de las finalidades centrales de un sistema educacional, diría yo, tiene que ser que a través de él se pretende ofrecer a todos los ciudadanos oportunidades de desarrollo de la personalidad que tiendan a ser iguales. No en el sentido de que tengan la misma educación, con las mismas clases, los mismos contenidos, sino que por lo menos la pretensión de que se le abren a todos las mismas oportunidades de desarrollo vital, esa pretensión tiene que estar traducida en la manera en que está estructurado el sistema. ¿Y esa es la gran falta que usted dice que tiene el sistema educacional chileno? O sea, yo creo que esa es una injusticia que clama al cielo, es una vergüenza, es un escándalo. El problema del sistema educacional chileno no es que tiene esa pretensión, pero no la cumple. Porque eso pasa en el mundo, ¿no? El mundo es un mundo en que nosotros tenemos que convivir con que las cosas no son como idealmente nos gustaría que fueran. El escándalo del sistema educacional chileno es que no tiene esa pretensión, ni siquiera pretende que la educación le abra a todos iguales oportunidades de desarrollo de la personalidad. Hoy día el sistema fomenta que aquellos que tienen más
podrán tener una educación que le va a abrir más oportunidades de desarrollo, y los que tienen menos tendrán una educación que les abra menos. Y eso no es que, bueno, que sea una especie de efecto secundario, no, es algo que el sistema no solo permite, sino además fomenta. Y eso yo creo que es una cosa que es completamente inaceptable y que no se vio en todo lo que se ha discutido sobre educación en los últimos 15 años, no se vio hasta el año pasado. Yo creo que lo notable del movimiento estudiantil del año pasado es que produjo ese remesón que hace que cambie el sentido común. Ya no vemos lo mismo cuando hablamos sobre educación. ¿Y a su juicio ese remesón ha sacado, por ejemplo, ideas, proyectos que son constructivos? Bueno, yo creo que el legado más importante, el efecto más importante del movimiento estudiantil del año pasado no debe ser medido en cuántas reformas logran ser aprobadas este año, ¿entiende? Porque el efecto más importante es que ahora discutimos sobre educación de un modo distinto, y eso se va a manifestar ahora en toda la educación, las discusiones que tengamos, y eso va a empezar a tener impacto, que es un impacto menos inmediato, pero mucho más estable y decisivo, ¿no? Yo diría cosas como toda la discusión sobre el lugar de la educación provista con fines de lucro, ¿no? Esa es una discusión que hoy día está en términos distintos que como estaba antes. Hoy día, por ejemplo, a su juicio informe, es lo mismo, es el informe que hace la comisión, a su juicio, no habiendo el año pasado habido un movimiento estudiantil, el impacto o el remesón que hiciera esta comisión sería totalmente es que no habría habido comisión. No, ¿por qué? Nada de lo que la comisión dijo. Yo no conocí el informe todavía no es público, ha habido cierta información respecto del contenido, pero nada de lo que la comisión dice es nuevo. O sea, es que no sabíamos que había universidades que obtenían utilidades, es que no sabíamos, por ejemplo, que venían fondos de inversión extranjeros a comprar universidades en Chile de modo de tener más utilidades en sus países de origen. Todo eso lo sabíamos. Sabíamos que que detrás de una universidad había una inmobiliaria que la arrendaba. Nada es nuevo. ¿Por qué entonces el informe, la discusión, el escándalo? La respuesta es porque hoy día vemos problemas donde antes no los veíamos. Y eso es porque estamos mirando las cosas de un modo distinto. Ese es el efecto más importante que produjo el movimiento estudiantil del año pasado. Fernando, si seguimos explorando cada una de sus columnas, hay varias de ellas que tienen que ver, por ejemplo, con restringir el gasto privado en educación busca acabar con la educación privada. Ese es otro de los temas que usted toca. Solo con una reforma que busque resultados concretos en la escuela y que tenga un foco en el aula es seria. Son temas que usted está enfocando directamente no solo a la educación universitaria, que es la que estamos hablando en este minuto, sino que también a la educación en los colegios, claro. A, por ejemplo, que algunos colegios elijan quienes van a ingresar, por quiénes son los buenos alumnos, quiénes no son los buenos alumnos. Claro, de hecho, el foco principal es la educación escolar. El caso más dramático es la educación escolar. La educación universitaria ha servido para producir este cambio del sentido común porque los estudiantes universitarios se han movilizado. Eso yo creo que va a arrastrar la discusión sobre educación escolar. Enhorabuena, porque ahí está el verdadero problema. Las cosas que usted menciona yo diría que son bastante claras, ¿no? Hasta el momento, la manera en que teníamos de discutir sobre educación es preguntándonos ¿dónde está el detalle en el sistema que impide que el sistema mejore? Y entonces ha habido una reforma tras otra, ¿no? Que está en los mecanismos de evaluación de los profesores, que está en la capacidad de los directores, que está, en fin. Y yo creo que a su juicio la clave es que el sistema no funciona. El problema es que el sistema está produciendo algo que es altamente negativo. El sistema es un sistema que no puede no producir segregación. No, el sistema está diseñado de modo tal que lleva la segregación escrita en sus características fundamentales. ¿Cómo lo hacemos para lograr ese objetivo? Bueno, primero que nada, la cuestión no creo que sea fácil. Yo creo que uno de los legados más dramáticos de los últimos 30 años es una segregación en todo. Ve usted lo que se está discutiendo en política habitacional, ¿no? Que la política habitacional ha llevado a la formación de guetos, ¿no? Lo mismo ocurre en educación. En fin, nuestras ciudades están segregadas, nuestra educación está segregada, vivimos en una sociedad brutalmente segregada. Y entonces la pregunta no es cómo yo puedo cambiar este o aquel detalle del sistema educacional para que deje de estar segregado. Evidentemente no es así. La pregunta es ¿cómo yo puedo modificar las reglas conforme a las cuales el sistema educacional funciona, de modo tal que deje de tener una tendencia hacia segregarse cada vez más radicalmente y pase a tener una tendencia hacia integrarse? Y solo un ejemplo, porque este es un argumento que puede ser más largo de desarrollar, pero solo un ejemplo. Si
si los padres pueden pagar sobre la subvención estatal una cantidad de dinero, ¿no?, que hoy día es más o menos hasta 70.000 pesos, pero la mayoría de los establecimientos subvencionados cobran 15.000 pesos o 5.000 pesos. ¿Cuál es la función de esos 5.000 pesos? Bueno, una de las funciones centrales es que yo, al pagar 5.000 pesos, lo que me aseguro es que mi hijo se va a educar con estudiantes que provengan de familias que pueden pagar 5.000 pesos. No se va a educar con estudiantes de familias que puedan pagar 10.000 pesos, porque esos van a estar en un establecimiento al cual yo no podré ir. Pero por lo menos no te va a tener como compañeros de curso a estudiantes que vengan de familias que están peor que eso. Y eso, yo diría, yo no tengo ninguna objeción que hacer a los padres que quieren para sus hijos un mejor ambiente escolar. El mejor ambiente escolar, desde el punto de vista de los padres, va a llevar a mejor educación, a más tranquilidad para ellos, a una mejor experiencia educativa. Todo eso, diría yo, es obvio. Pero si usted se pregunta, entonces, ¿qué es lo que van a hacer los padres? La respuesta, diría yo, es bastante obvia. Los padres van a tratar de ir al colegio que establezca los requisitos más exigentes, porque de ese modo se aseguran que los compañeros de sus hijos van a estar al menos en una situación igual a la de ellos. Es decir, ¿los padres se les gusta que los exijan, por ejemplo, cierta cantidad de notas para poder entrar, esas barreras de entrada que se le ponen a algunos estudiantes de excelencia? Bueno, claro, para los padres que pueden satisfacerla. Obvio, ¿me entiende? Si yo puedo pagar 5.000 pesos, yo voy a ir a un establecimiento que cobre 5.000 pesos. Si yo no puedo pagar, ¿qué va a pasar? Me voy a quedar en la educación que no cobra, que es fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente la educación pública. Y por eso lo que hemos visto es que la educación pública, y esto es una cuestión que basta mirar los gráficos para verlo, es de nuevo evidente y no lo habíamos hecho tema central de discusión hasta ahora. La educación pública es una educación que primero está decayendo, ¿no? O sea, viene en caída libre el porcentaje de personas que atiende a la educación pública. Y segundo, la caída no es homogénea, no es que estén todos yéndose de la educación pública por razones obvias, porque hay muchos que no se pueden ir de la educación pública. Claro. ¿Quiénes se están quedando en la educación pública? Los que no pueden satisfacer las condiciones que ponen los establecimientos que ponen condiciones. ¿Me entiende? Entonces, por este camino, la educación pública va a terminar convertida en un gueto de marginalidad, donde van a ir todos los que no puedan pagar un peso. Y la educación particular subvencionada va a ser una educación que va a tener, y estoy simplificando algo las cosas, porque no es solo una cuestión de dinero, pero es lo más gráfico, ¿no? Va a haber entonces establecimientos donde van a ir los que pueden pagar 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, hasta 70.000. Exactamente, y después porque también para los ultra ricos, para los más ricos, va a estar la particular pagada. No se puede dejar de lado también la zona donde viven, el lugar, también la regionalización. No bueno, todas las regiones de nuestro país tienen la misma calidad dentro de lo que es la educación pública, la educación municipal, la educación particular pagada o privada. Claro, lo que va a pasar, por supuesto, o sea, la segregación territorial pone límites a lo que uno puede lograr en cuanto a integración por la vía de reformar el sistema escolar, porque la educación, la segregación territorial se va a manifestar, es evidentemente más fácil tener, o sea, la lógica indica que uno tiene que la escuela tiene que quedar cerca del domicilio. Entonces, la modificación del sistema escolar no va a acabar con todos los problemas en el sistema escolar, porque estos otros problemas, segregación territorial, se va a manifestar en el sistema escolar. Eso no es razón para no empezar lo antes posible, también es razón para preocuparse también de la segregación territorial. Y en todo caso, la segregación territorial es un problema mucho más agudo en Santiago que en otras partes del Chile, ¿no? Bueno, Fernando, hay muchos temas que se nos quedan en el tintero. La invitación, ¿no es cierto?, es a revisar el nuevo libro, por supuesto, y queremos agradecer que haya estado con nosotros. Hemos explorado un tema que requiere de mucho trabajo, requiere de mucho tiempo, como dijo usted, y no es de un día para otro, pero ¿por qué no empezamos lo antes posible, ¿no es cierto? Exactamente. Que esté muy bien, muchas gracias a usted. Gracias a usted. Adiós. Y nosotros así finalizamos este segmento informativo que es en nuestra compañía.